Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de matemática. Bueno, el día de hoy nos toca hablar sobre la longitud. ¿Qué es la longitud? Es una medida por la cual podemos medir lo que sería nuestra altura, lo que sería desde un punto a otro, es decir, desde una casa a otra, desde un país a otro, todo lo que pueda medir la distancia, ¿ok? La distancia, también la altura, también el ancho de un objeto, etcétera, ¿ok? Entonces seguramente ya hemos escuchado hablar de la longitud. Un claro ejemplo es cuando nosotros nos medimos. ¿Cuánto medimos cuando vamos al doctor y nos pesan y nos miden? Medimos 1,30 m, 1,50 m, etcétera. Entonces, eso es la longitud. Estamos midiendo nuestra altura. En otros casos podemos medir cuál es la distancia entre un lugar a otro, es decir, desde la casa de mi amigo hasta mi casa. Entonces también estamos midiendo la longitud. ¿Ok? Entonces, como lo ven acá, puede medir la longitud de un carro, cuál es su largo, puede medir la longitud de objetos más pequeños como una botella de agua, puede medir la longitud de algo más grande, como es la altura de un animal, la altura de nosotros mismos, las personas, etc. Entonces, ¿qué es la longitud? Como lo dice acá, es la magnitud por la cual podemos medir el largo de un objeto, la distancia entre un objeto y otro y la distancia que tenemos que recorrer. ¿Ok? La principal unidad de medida es el metro. Ah, mis, entonces, ¿siempre se mide con metro? No, no necesariamente. Hay muchas más medidas para medir cosas más pequeñas o cosas mucho más grandes. Pero la unidad o la medida principal de la longitud es el metro. ¿Listo? Entonces, como les decía, la unidad principal es el metro, con el cual podemos medir la altura de un animal, pero también existen medidas mucho más pequeñas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si queremos medir un lápiz pequeñito? Ya no vamos a usar un metro, sino más bien un centímetro, que es lo que vemos en nuestras reglas, ¿cierto? Y por ejemplo, este lápiz puede medir 4 centímetros, 4 centímetros y medio. Entonces vamos a medir cosas mucho más pequeñas. Es decir, para cosas grandes, medidas grandes, como puede ser el metro. Para cosas pequeñas, medidas más pequeñas. Y hay medidas mucho más pequeñas que de repente un lápiz pequeñito. Puede haber también la medida de un maní. Entonces, aproximadamente cuánto mide un maní, mide 20 milímetros. ¿Ok? Y ¿cómo lo medimos si es tan pequeñito? Seguramente alguna vez han visto en su regla que entre un número y otro hay rayitas. ¿Ok? ¿Qué son esas rayitas? Esas rayitas se llaman los milímetros. Es la medida mucho más pequeña. Y así existen medidas mucho más pequeñas y mucho más grandes. Ahora estamos hablando de las más importantes. ¿Ok? O por ejemplo, hay medidas mucho más grandes, como les digo. Por ejemplo, cuando queremos ir de un lugar a otro, por ejemplo, de Lima a Oxapampa, vamos a tener que medir ya no en milímetros, porque sería mucho, tampoco en metros, sino ahora en kilómetros, que es la medida más grande y más conocida. ¿Ok? Entonces, desde Lima hasta Oxapampa hay 408 kilómetros. ¿Ok? Entonces, esas son las medidas. Como les digo, para medidas pequeñas, para objetos pequeños, medidas pequeñas. Para objetos grandes, medidas grandes. Las principales mediciones o unidades de medida son el centímetro, el metro y el kilómetro. Son las más conocidas y las que más son usadas, ¿ok? Entonces, el milímetro también se usa, sí. ¿Existen unidades más grandes? También. Pero como les digo, las más importantes son centímetro, metro y kilómetro. Como les dije, va desde lo más pequeño hasta lo más grande. El centímetro es la unidad conocida más pequeña. El metro es un poquito más mediano y el kilómetro es para distancias más grandes. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros tenemos una medida en kilómetros pero queremos pasarlo a metros? Queremos ver cuántos metros son. Simplemente vamos a convertir. Como dice acá, para pasar de kilómetro a metro, solamente tenemos que multiplicar por 1000 o aumentarle 3 ceros a la derecha. Y si queremos pasar algo de metro a centímetros, solamente lo vamos a multiplicar por 100 y listo. ¿Ok? Volvamos al ejemplo del kilómetro.
Supongamos que acá, bueno, la medida de acá desde Lima hasta Oxupampa es 408 kilómetros, pero supongamos que nos da la curiosidad y queremos saber cuántos metros son. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar por 1000. Y acá tenemos que nuestra medida en metros es 408.000 metros, ¿ok? ¿Es mucho más grande? Sí. ¿Por qué? Porque estamos convirtiendo. Y supongamos que nos da mucha más curiosidad de saber cuántos centímetros hay. Entonces, como lo habíamos visto en nuestro cuadro de conversión, de metro a centímetro tenemos que multiplicar por 100, ¿ok? Entonces a 408 le multiplico 100, no. ¿Por qué? Porque como le dice en el cuadro, tenemos que multiplicar de metro a centímetro. 408 está en kilómetros. Tenemos que ver que esté en metros. Entonces, ¿cuál era en metros? Nuestra respuesta, ¿cierto? 408.000 metros. Entonces, a esos 408.000 vamos a multiplicarle 100. Es decir, vamos a aumentarle 2 ceros a la derecha. ¿Cuál sería nuestro resultado en centímetros? Que es la medida mucho más pequeña. Es la siguiente. Es 40.800.000 centímetros. Wow, es una unidad, es un número mucho más grande, ¿cierto? Por eso normalmente se usan las medidas para unidades más grandes y para unidades más pequeñas, para no tener un número tan grande. Pero de igual manera siempre es bueno saber cómo poder convertir y cómo poder pasar de uno a otro. ¿Ok? Listo chicos, espero que se haya entendido. Cualquier pregunta me lo escriben en los comentarios.